del habla y la acción. Claro, tiene que coincidir con el pensamiento de la relación. Sí. Eso es la premura del Tanya. O sea, lo primero que tiene que enseñar el libro del Tanya con el Alter Rebbe Salman, que es uno de los fundadores de la Hasidut, de un movimiento de parte del pueblo de Israel, hasídico, los hasídicos, que son los que usan los peyot, ¿sabes? Que tienen el saco, que tienen el sombrerote. Es una rama del judaísmo que trabaja mucho con la alegría. Pero ¿cómo trabaja con la alegría? Bajo la denominación de un exégesis, de un libro que se llama el Tanya. El Tanya tiene dos principales propósitos de enseñanza. Uno, que el Ser Beinoni es el pensamiento del hombre intermedio, que está el Sadí completo, el Sadí incompleto, el Beinoni, el Rasha completo, el Rasha incompleto, y está el pensamiento de las vestimentas del alma, que son el pensamiento, el habla y la acción. Las vestimentas del alma, que son el pensamiento, el habla y la acción, y los 5 niveles del hombre son los fundamentos principales de este impulso de la Hasidut. Estos hermanos hasídicos que tienen ese pensamiento, emoción y acción, trabajan mucho con la alegría, ¿sí? Que es otra rama de la Hasidut, que es con Baal Shem Tov, que trabaja la Simjá, la alegría, y es del movimiento bresleviano, ¿sí? De Breslev, Rabbi Nachman de Breslev, que también el precursor principal que tenemos actual es el rabino Shalom Aruch. Estos movimientos que hablan de alegría nos explican muy bien todo lo que yo acabo de decir. O sea, de allí es que he agarrado la fuente para poder explicar todo lo que le acabo de decir hace un rato de la alegría, que no se trata de algo de sonrisa, sino de el pensamiento correcto, lo que Dios quiere para nosotros. Vamos con la segunda liyá. Baruch Hashem. La segunda liyá está poderosa, porque la segunda liyá tiene las 4 palabras que le estaba mencionando, ¿no? Pero vamos a leer Caleb, léeme porfa del 6 al 9, 6, 7, 8 y 9 de Shemot. 6, 7, 8, 9 dice: Yo tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Elohim, que os sacó debajo de la tierra de Egipto. Y os meteré en la tierra, por lo cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo la daré por el el Señor. De esta manera habló mucho a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moshe a causa de la cólera, espíritu, tristeza, que están abatidos, y de la dura servidumbre. Es fuerte lo que está diciendo aquí, porque hay veces que lo que yo acabo de decir, oye, pero sí me dio con alegría, pero a causa de que estás tan metido en tu propio mundo, en tu burbuja de lo que te está pasando, dices, sí, pero ¿cómo voy a estar alegre yo? O sea, tú no sabes lo que a mí me está pasando y tú me vas a decir que esté alegre, tú estás loco. Yo tengo que trabajar día, tarde, mañana y noche, porque si no, no como. Y tú me vas a decir que confía en Dios, que me va a proveer. No, si yo no trabajo, dice que no trabaje, que no coma. Si yo tengo que trabajar. Y eso le pasaba al pueblo. ¿Por qué el Eterno no había sacado al pueblo de Israel antes? Porque estaba tan metido en la esclavitud que su espíritu, su rúa, era coser, era algo como oprimido a causa de la servir. No tenía emuná en el Creador, a causa de todo lo que yo he pasado. Aproximadamente dice que eran como 80 años que tuvieron en esclavitud hasta que llegó Moshe Rabenu, que fue una esclavitud fuerte. O sea, desde el nacimiento de Moshe Rabenu hasta que Moshe Rabenu vuelve a la tierra, fueron los años más duros de esclavitud, y lo vemos como que antes no se le había ocurrido al Paró matar a los niños. Antes había una esclavitud, pero no tan notable. Cuando van a ser Moshe Rabenu,
80 años atrás de lo que estamos hablando ahorita, el paro se volvió loco. Maten a los niños. Empezó una esclavitud que creó porque hasta ese entonces había esperanza en el pueblo. O sea, bueno, sí, soy esclavo, pero nos dan cebollas, nos dan pescado, ¿sabes? Se acostumbraron. No es tan malo. Sí, pero es que, ¿cómo empezó la esclavitud? ¿Cómo empezó la esclavitud en el pueblo de Israel? Vámonos un poquito atrás para poder entender. ¿Cómo empezó la esclavitud? El paró que se reinó no conocía a José. Entonces no reconoció lo que un extranjero, un hebreo, hizo por la tierra de Misraim. No lo reconoce. No reconozco a José, no sé quién es José. Aquí se va a hacer lo que yo diga, pero históricamente hubo un cambio de dinastía, ¿sí? Porque el paró que estaba con José era un paró semítico, que creía en un solo Dios, tenía temor del Creador. Era una dinastía que tiene un nombre dentro del reinado de los egipcios, y luego hubo como una especie de golpe de estado entre los gobiernos que habían, y empezó a reinar un paró que era idólatra, que creía en muchos dioses, ¿sí? Entonces instituyó otra dinámica de gobierno, por ende no reconocía lo que había pasado con José, ¿sí? Esto es histórico, arqueológico, tú lo puedes meterte en IA o en Google, lo que tú quieras, y vas a conseguir lo que estoy diciendo, que es historia, no es algo inventado. Ahora, José, sí. Lo que pasa es que el linaje, la dinastía egipcia dejó de gobernar porque ellos fueron gobernados después por los hicsos. Eso, por los hicsos, que eran otra forma de pensamiento, y trajeron su cultura, pues fueron como conquistados, pero eran entre ellos mismos que estaban, que tenían ese tipo de pensamiento distinto, ¿no? Se levantó otro rey. Se levantó otro rey, exacto. Venía de linaje distinto. Correcto. Y eso es algo histórico, pues eso es lo que nos... Claro que cuando yo estaba estudiando eso, veo que el paró, una mentecita, era enano, pero era siniestro, ¿no? Es que todo chiquito es venenoso. Tenía 45 centímetros y yo me sorprendí porque era el arroz bloquecito y se lo colocó aquí y empezó a cargar los bloquecitos. Y dijo, no, yo wow, este paventano no tiene fuerza y carga los bloques, vamos a ayudarlo. Y entonces, ¿qué hizo él? Utilizó la psicología inversa para esclavizarlo. Sí. Así empezó el paró. El paró empezó con una política muy bonita diciendo, ayúdame a construir mi Misraim, y levantó un bloque. Eso dice el Midrash así, que levantó, paró un bloque, y como que él cargándolo le dijo, ayúdenme, sean parte de nosotros y construyan con nosotros. Entonces los egipcios se quedaron asombrados, y los hebreos dijeron, bueno, vamos a ayudarlo, porque es servidor. Empezó así. Luego, en los trabajos, así cuenta la historia del Midrash, Luego pasó una segunda etapa donde empezaron a poner impuestos, porque esta gente se estaba multiplicando mucho. Era muy próspero y empezaron unos impuestos a los extranjeros. ¿Y cuáles eran los impuestos? Servicio comunitario. Mira, tienes que venir a hacer servicio comunitario porque como tú no eres de esta tierra, tienes que ayudarnos a construir, y el paró dio la orden y tienes que venir a hacer servicio comunitario. Y mi trabajo, no te preocupes por tu trabajo porque nosotros te vamos a mantener. Y entonces le daban desayuno, almuerzo y cena, y ellos trabajaban, y ellos dijeron, bueno, dejo el trabajo porque tengo que hacer servicio comunitario. El servicio comunitario cada vez fue más intenso, empezó a hacerse no nada más hacia el paró, sino también a cualquiera que fuera de Misraim. Te podía decir, mira, ven a hacer servicio comunitario conmigo y yo te voy a dar la comida. ¿Qué hace cuando tú no tienes un ingreso monetario, sino que nada más te dan la comida? Te empobrece. El lavado de cerebro. Porque no tienes cómo mantener la tierra que te dieron, no tienes cómo sustentar los animalitos, o sea, perdieron todo. Así fue que se pusieron
progresivamente siendo esclavo el pueblo de Israel. Pero cuando llegó el nacimiento de Moshe Rabenu, vinieron los falsos profetas del Paró y que veían en los astros, sí tenían ciertas revelaciones, y entonces por eso es que a veces son confundidos las personas, porque consiguen a alguien que sabe manejar ciertas instrumentarias a nivel espiritual y te dicen tal cosa va a pasar y pasa, y tú dices, ese es profeta. No profeta. No profeta. Es alguien que sabía interpretar ciertas cosas por medio de las fuerzas que Dios creó, espirituales, de los cielos, que traen energía, y sabían interpretar esas cosas porque se estudia. Esos son los astrólogos que te dicen en tal día esto, tal día aquello, son fuerzas espirituales que existen, que son creadas por Akadosh Baruj Hu, pero que estas personas dedicaron vida y entonces pueden entender algunas cosas. Y le dijeron al Paró, mira, van a ser alguien que te va a quitar el trono y va a tener problemas con el agua. No sabían qué iba a pasar con el agua, pero que iba a tener algo que ver con el agua. Moisés. Entonces, claro, el Paró se asusta de esa época y dice, vamos a matar a los niños. Pero estratégicamente, políticamente, para incluso los de Misraim era algo absurdo que tú mataras a los esclavos, porque estás matando la fuerza de nosotros. O sea, tú me vas a venir a matar mi ingreso. No, Paró, disculpe, pero tampoco tan exagerado. Podemos esclavizarlo, podemos golpearlo, podemos violar a su esposa, pero ya de allí a matarlo nos está quitando platita. No iban a estar de acuerdo. Por eso es que él llama a las partureras, a las que atendían los partos de los niños, y le dicen, si es varón lo matan, si es niña la dejan vivir. O sea, empezó poco a poco. Pero entonces esto se hizo público y ya no había manera de taparlo, y el Paró, bueno, se hizo de una inconsciencia social, de una inconsciencia humana, y ya no había manera de pararlo. Hasta los mismos que estaban con él. Ya después tú ves, después de la tercera plaga, que incluso hasta los hechiceros no se presentaron. Ya no querían, oye, pero deja ahí esta gente, nos estás destruyendo. Y el Paró en su terquedad, no, usted hace lo que yo diga, porque como él era Dios, él tenía que hacer lo que él decía. Pero muchos de los de Misraim no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que había tres consejeros del enano, del Paró. Sí. Era del enano. Balaam y Yitro. Entonces dice que Yitro se fue al tiro, ¿no? Claro, y es a la casa donde llega Moshe después de 40 años. Entonces viene el otro joven, se cayó la boca y vino lo que le pasó. Sí. Se cayó toda. Y Balaam le dijo, mata a los niños. Y báñate en la sangre de ellos. Tenía Saras, una lepra. Y se bañaba con 300 niños diarios. Los bebés, la sangre de los bebés los mataba. Imagínese usted lo que está pasando, ¿verdad? Cómo los mataba en la mañana, se bañaba con 150 y en la tarde se bañaba con 150 más. ¿Qué pasa? Cuando empezó eso, no solamente mataba a los hebreos, mataba a los egipcios. A todos. Porque él tenía miedo. Porque no sabía de dónde iba a nacer el bebé. ¿Qué le parece ese dato curioso? Yo le dije, un tema pequeño más peligroso. Sí. Cuando va a ir el faraón, dice que ella va con la doncella, entonces, según la doncella, según ella, iba a hacer la conversión. Es lo que yo vi en esa parte, cuando estaba en que saber. Entonces ella va a hacer la conversión ahí en ese momento. Y cuando consiga a Moshe, ganar, por aquella cosa, lo que pasó allí. Dice que cuando ella tiene una enfermedad, no sé cuál, la gente que tiene enfermedad, que cada uno ahí, no la va a comer. Pero dice que cuando ella vio la comunidad Moshe, dice que sacó un reto a una Moshe que le curó ahí la enfermedad que tenía. Y ahí fue venimos hablando que hay cosas, pero los varones siempre están podridos. Se han cuenta que
Mira lo que dice Rashi con la Leshonot Geulah, que es la redención completa que el Eterno hizo para con su pueblo. Identifica 4 verbos que están implícitos en este texto que estamos leyendo de Shemot 6 al 9, diciendo que estas frases son de liberación. Ahora, aquí viene lo impresionante de esta parashá, de las yod que vamos a mencionar aquí. El primer verbo que es osakaré, que es beosetí. Beosetí es lo sacaré. El segundo verbo que usa este texto de liberación es os libraré, que es beisaltí. Son 7. Un 4. Pero hay una parte que llega así. Son 4. El tercero es los redimiré, que es begaltí. Y el cuarto es os tomaré como mis hijos, que es belacaltí. Todas estas palabras comienzan por ver y terminan por yod. Ahora, Rashi explica lo siguiente con relación a estas 4 verbos. ¿Qué significa? Que la redención, según otra vez va a la Turín, beasetí, que termina con una yod, beasaltí, que termina con yod, begaaltí, que termina con una yod, y becajaltí, que termina con yod, suman 40. Cada una de estas yod aluden a la edad de Moshe Rabenu cuando salió de la tierra de Misrayim, a la edad de Moshe Rabenu cuando volvió a la tierra de Misrayim, y a los 40 días que Moshe Rabenu tuvo en el monte para poder traer la Torá a nuestras vidas. Ahora, estas 4 yod, dice el Zohar HaKadosh, que la redención viene en Zohar Behará 24 veces, dice que Beasaltí, sacar, representa la yo de Jochma, que es sabiduría. Beasaltí, que es liberar, representa la Hei de Binah, que es entendimiento. Begaaltí, que es redimir, representa la Vat del Serampín, de las emociones. Y Belakalti, tomar, representa la Hei de Malhú, que es el reinado. Estas 4 palabras representan el nombre Yo, He, Va y Hei. Hashem, no hay palabras para las demás naciones en otros idiomas que me puedan traer este entendimiento. Si usted ha leído la Biblia durante toda su vida y nunca la ha visto desde el pensamiento o desde el hebreo, usted ha leído un libro muy bonito que no entiende, pero solo hasta ahí. Por eso es que cualquier traducción del hebreo hacia cualquier otra lengua es una traición a lo que verdaderamente quiere decir la palabra de Dios. No hay forma. Vamos a leerlo otra vez en español. Los verbos que usa en español es sacaré,
libraré, redimiré y tomaré. Puedo darle un sentido en español de coherencia, ¿no? Nos libró, nos salvó, nos rescató, nos tomó, como que tiene un correlativo, pero jamás lo voy a poder unir al nombre del Eterno, porque no lo voy a poder entender. ¿Por qué fueron 40 días? ¿Por qué fueron 40 días? Porque estas 4 yod, con las que termina los verbos con que el Eterno nos libró de la tierra de Misrayim, cada una de ellas alude a un mundo. Yod, ¿qué valor numérico tiene? 10. 10 son las expresiones de manifestación, las midot del árbol de la vida. Y si volvemos atrás a lo que hablamos hace un rato, en principio de la parashá, el mundo de Atziá, que es el mundo de la acción, tiene 10 manifestaciones, que son el árbol de la vida, es una yod. Luego el mundo de la formación, que es un mundo en el cual yo trabajo para formar mi carácter, tiene otra vez 10 manifestaciones, que son las 10 sefirot, y es otra yod. Y así Briá, y así Yetzirá. ¿Por qué 40 días duró Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí para traernos la revelación de la Torá? Porque era algo que tiene este mundo que sea puro. Nada. Todo lo de este mundo es finito. Por ende es impuro. Porque lo que es finito caduca. Lo que caduca se desgasta, se vence, se pierde. Por ende es algo no puro en su totalidad. ¿Verdad que sí? Pero la Torá no es de este mundo. Fue dada a este mundo desde los cielos. Por ende la Torá es eterna. Es decir, que este 6 necesitaba el 7 que bajara. 7 por 6, 42. Si no hay ese 7, este 6. Y 42 alude a muchísimas cosas. ¿Viste la clase? Sí, sí. Brutal. Porque 42 es la inicial de Bar Mitzvah. De Bar Mitzvah, que es la edad que yo tengo que tener para poder ser un adulto delante del Creador. Pero también tiene las del pacto, que es Brit Milá. Si el valor numérico de la primera letra de Brit es Bet, que tiene 2, y Milá, que es Men, tiene 40, son 42. Bar Mitzvah, igual, Bar empieza por Bet, que tiene valor numérico 2, Brit Milá empieza por Men, que es el número 40, tiene 42. Entonces, todo lo que el Eterno hace para con su pueblo tiene un sentido de liberación, tiene un sentido de pureza, de eternidad. Entonces, para la vida del ser humano, el ser humano fue creado en el 6º día, pero el día que el Eterno quiere hacer unión de su presencia con el ser humano es el día 7º, que es Shabbat. El ser humano tiene valor numérico 6 porque fue creado el 6º día, y el Shabbat, que es lo sobrenatural, que es lo espiritual, tiene valor numérico 7, que es la reunión de Dios con el ser humano, la primera fiesta. ¿Cuánto suma 6 y 7? 13. Y 13 son los atributos de misericordia del Eterno. Y son 13 principios que tiene el pueblo de Israel de fe para poder establecerse como nación. Ahora, nosotros somos 12 tribus y Dina la 13. El 13, que es la unión de lo espiritual con lo humano, tiene que entrar en toda la esencia de la humanidad. El Anabecoa, que tiene 42 letras, es el nombre, el Shen Ameborá, de 42 letras,
Es el nombre por el cual dicen los sabios de la Kabbalah que el Eterno creó a este mundo. Tiene algo interesante, que el sabio que formula la canción de la Nabecoa, en la poesía de la Nabecoa, esconde el nombre de 42 letras dentro de la Nabecoa, porque es un nombre que no se puede pronunciar, no por lo largo, sino por lo poderoso que es. Y es poderoso porque tiene que ver con el pacto y tiene que ver con la hombría, el acto de ser hombre. ¿A qué edad se hace el bar mitzvah? A los 13, que es la unión de la niñez con la adultez. Cuando un jovencito entra a la edad de 13 años, empieza todo un desarrollo interno de dejar de ser un niño y comenzar a ser un adulto, porque las hormonas del cuerpo empiezan a hacer un proceso de cambio de voz, de una cantidad de cosas. El muchacho se estira, el muchacho crece, ¿sabes? Le sale pelito. Hay una transformación. No es adulto, no es niño. Ahora, si usted agarra y te multiplica, sí. Si usted multiplica 6 por 7, ¿cuánto es? 41. Cada línea de la Nabecoa tiene 6 palabras y tiene 7 estrofas. Cuando en lo natural de las 6 palabras salen estas 7 estrofas, estoy uniendo lo natural con lo sobrenatural. Estoy haciendo a un 6, le estoy poniendo a un 6 un 7. Ese 6 y 7 se multiplica en cada uno de los días de mi vida, y esto es lo que compone la obra de la creación. Eso es el Masé Bereshit. Sí, eso es el Nabecoa. Esa es la redención, la Gedulá. Bueno, Nabecoa es, ¿qué significa Nabecoa? Ana, ¿qué significa? Ruego. Ruego. Es un ruego al Creador. Yo le estoy rogando al Creador que entre en mi vida para que haya una redención. Entonces, cuando yo clamo al Eterno, que es lo que le pasó a la grandeza del pueblo de Israel, ¿cuándo fue la Gedulá, la salvación del pueblo de Israel? ¿Cuándo clamó? Cuando se vio ya en el desespero. ¿Ves que es bueno? Oye, pero yo no quiero entrar en un conflicto. Pero es que resulta que si el pueblo de Israel no entraba en conflicto, no se despertaba el clamor. Y dice que escuchó la voz de su corazón. No fue un grito, no fue una voz, fue algo que se sintió en todo lo profundo de su ser, del alma, del rúa, de la emoción, que transformó y dijo: me acordé del pacto que hice con Abraham. ¿Cómo que se acordó? O sea, que Dios se olvida de las cosas. Dios no se olvida de nada. Quienes olvidamos somos nosotros. Pero ¿por qué dice que se acordó? Porque reconoció la misma forma con que le hablaba a Abraham, Isaac y Jacob en ello. Dios no te escucha no porque tú eres malo o porque tú eres bueno. Dios no te escucha, o Dios te escucha porque tú eres bueno o porque eres malo. Dios te escucha cuando tú te pareces a ese clamor. Oye, yo oro y no veo resultados. Todavía no te parece. Te falta ser trillado para que te parezca al clamor. Y a veces nosotros: Señor, pero por tu misericordia, que no pase esto, que pase aquello, que pase, por tu misericordia tiene que pasar.
Es que si tengo misericordia tiene que pasar. Si no vas a seguir en el mismo pensamiento de que tiene que ser progreso, tiene que extenderse lo que estás pasando. Pues como todavía tienes esperanza en la humanidad, todavía tienes esperanza, tu mente está puesta en lo humano todavía, en lo físico, todavía está puesto tu mente en lo físico, en lo natural. Entonces tú ves que hay esperanza en eso. ¿Por qué el pueblo no clamaba para que el Paró los liberara? No para que fuera destruido, para que los liberara. ¿Por qué el pueblo no? Porque le daban comida. Le tenían ahí su bolsita de mercado toda la semana. Agarra ahí, agarra tu premio toda la semana. Entonces, alguien que te da comida toda la semana, tú no quieres que se vaya, ¿verdad? Porque es la mantequilla, ¿no? ¿Qué mantequilla? Yo me medio esfuerzo, medio barro aquí, 10 barriendo la misma cuadra, y me dan mi comida. ¿Para qué yo voy a querer que se vaya? No quiero que se vaya. ¿No? ¿Sí o no? Eso le pasó al pueblo. Mira, recojan unos bloques ahí y los ponen aquí. No, bueno. Cuando le empezaron a decir, ahora usted no caso un bloque, porque el bocón de Moshe me vino a decir que los liberara. Como él quiere que yo los libere, ahora usted va a caso un bloque. Oye, Moshe, cállate la boca, papá, nos están quitando la bolsita. No, tú quieres libertad, pero la libertad nos va a costar, porque en la libertad yo voy a tener que trabajar, y yo no quiero trabajar, yo quiero que me lo den, quiero la colilla. ¿Para qué van a venir? ¿Para qué van a venir a quitarme esto? Sí se ven en la película de lo que está hablando la Torá. No estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo que dice la Torá. Y la Torá nos dice que le daban su bolsita de comida aquí, y que el Paró siga, que el Paró siga, y el Paró nos está matando, nos está encarcelando, no importa, que el Paró siga, porque nos da pescado, nos da cebolla, pepino, nos da, muchachos, y tú quieres que nosotros caminemos en un desierto, que nos vayamos al desierto. Estás loco, allá pasa calor, frío, hambre, quién sabe qué voy a comer en el desierto, y con qué me voy a mantener. No, yo no quiero eso. Y dice el Talmud que casi el 80% del pueblo de Israel no querían irse. No se querían ir de Misraim, porque estaban acostumbrados a la mantequilla. Estaban acostumbrados a la golilla de que el gobierno me da, a la mantequilla egipcia, y que no tenían que esforzarse. Les daban casa, les daban comida, les daban los trapitos para que los hijos se vistieran, y no tenían que hacer nada. Le permitían 7. ¿Y qué pasa? Viene el Redentor, entre comillas, ¿verdad? Para el pueblo. Mira la imagen del pueblo. Va a venir el Redentor y me va a decir, voy a hablar con el Paró. Bueno, anda pues. Se volvió loco, lo van a matar. Va a hablar con el Paró. No, bueno, otro que se murió. Suerte que así lo acompañe. Y viene con la noticia, mire, nos van a liberar, pero todavía falta. Sí, ¿y qué pasó, Moshe? Cuéntanos. Bueno, ahora usted tiene que buscar para hacer los ladrillos ustedes. No, ya no te queremos, Moshe. Más trabajo. En vez de quitarnos trabajo, nos das más trabajo. No, yo no quiero esa redención. A causa de esa opresión, el pueblo no comprendía las palabras de Moshe Rabenu, lo que está diciendo la Torá. La Torá dice, no comprendían porque su espíritu estaba comprimido de tanto trabajar. Pero llegó un punto, por medio de las pruebas que vivimos, de los macón, del golpe que Dios le dio al Paró. Simple, eso fueron 10 macón que trajeron la revelación de la Sefirot, porque rompieron las clipot, rompieron las 10 cáscaras de oscuridad de las 10 mundos de Sitra Hará. Y después hablo un poquito de esto, le explico un poquito qué es todo esto que estoy diciendo, que de repente estoy diciendo algo, ustedes dicen, ¿con qué se come eso? Pero los 10 macón, que son las 10 plagas, ¿sí? Fueron 10 golpes que Dios le dio a sus 10 deidades, a sus 10 cáscaras de oscuridad, de dioses falsos,
para demostrarle al pueblo de Israel que eso no tenía ningún poder. Y empieza a destruir. Por eso las plagas tienen que ver con cosas naturales, con animales que eran dioses para ellos. Sí, hasta la última, que es la redención, que era el dios, el becerrito, ¿no? Era un becerrito. El cordero, ajá, gracias. El dios becerro, el becerro ese que ellos adoraban, que le happy. Entonces, cuidado con happy, porque era un dios egipcio. Este dios egipcio, que imagínense lo terrible de esa última plaga, que la vamos a ver la próxima para allá, no la vamos a ver todavía, pero lo terrible de esa última plaga es que tenías que matarlo al Dios de ellos, delante de ellos. Imagínate tú la confianza que después se generó en el pueblo de Israel, que ya no te tenemos nada de miedo, pero la transformación de la primera plaga a la 10ª, de la conciencia, del pensamiento del Yehudí, fue primero de negativa. No queremos esto que estás diciendo, no queremos la libertad. Estaban acondicionados a que les dieran y a no trabajar por algo de ellos, sino por de otros. Eso es la definición de esclavo, no trabajar para ti, sino trabajar para otro. A lo cual Jacob dijo, no, yo no voy a seguir siendo esclavo. Bueno, el imperio egipcio era tan poderoso que las 10 plagas que le cayeron todavía se mantenía de pie. No era poderoso. No era poderoso. Hashem le dio el Koa. Es Hashem quien le dio la fuerza al Paró, porque después de la 5ª plaga es que se endurece el corazón del Paró, a medida que tú, y esto es algo, qué bueno que tocaste ese punto, porque puedo cerrar con esto. ¿Cómo hago teshuvá? ¿Cómo retorno al Creador de verdad, sinceramente? Hay cosas que toditos hacemos que están en contra de la voluntad de Dios. Porque por eso estamos en este mundo todavía, porque tenemos que trabajarlo. ¿Sí? Algunos en mayor cantidad, otros en menores cantidad, pero todos tenemos algo que va en contra de la voluntad de Dios. Es parte del ser humano. Por naturaleza humana, que es diferente. ¿Sí? Porque el ser humano fue creado en el 6º día, que es natural, y lo sobrenatural, lo espiritual, empieza en el 7º día. Entonces, es diferente. No es igual y todo eso es un viernes que un lunes. Pero los dos tienen 24 horas. Pero tu energía emocional no es igual un viernes que un lunes. Y eso no tiene nada que ver con que el lunes vayas a trabajar y con que el viernes sea el día de que ya no trabajan los que trabajan de lunes a viernes. Pero el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, dice. Pero es la esencia de energía. En el 6º día fue creado el hombre y en el 6º día hay una esencia espiritual que es la que no percibimos todos, sino que la perciben algunos, que la conocen algunos, pero toda la humanidad la siente. El día viernes hay una alegría que nadie explica el por qué, pero si es el mismo día que ayer, porque tiene 24 horas, ¿por qué hoy estoy más alegre que ayer? No por una condición social ni por una condición de laboral, sino porque es la energía que en ese día fuiste creado. Pero Shabbat, nos cuesta hacer Shabbat completo, nos cuesta hacer Shabbat desde el principio hasta el fin, porque es una energía diferente a la nuestra. Pero el Eterno, que es maravilloso, une el final de la energía del ser humano, que es el viernes por la noche, para darnos a entender de que conectes una cosa con la otra. Y vuelvo otra vez. ¿Qué representa el 6 y el 7? El 6 es lo humano, el 7 lo espiritual, y el 6 y el 7 me da misericordia. Cuando yo puedo unir mi pensamiento natural a lo que Dios quiere, sobrenatural, para yo hacer su voluntad, viene la misericordia a mi vida. Pero para que eso pase tengo que transicionar en ciertas cosas en mí para cambiarlas
para yo poder tener alegría con lo que no es de mi esencia natural. Y así puedo unir lo espiritual con lo físico. Eso es Gedulá. Esa es la redención. La redención en la cual para Moshe tuvo 40 días. En psicología se ha estudiado la psiquis del ser humano, y para cambiar patrones de conducta, procesos de patrones de conducta, si tú logras mantener un cambio, primeramente por 21 días, después de los 21 días por 30 días, pero si puedes llegar hasta 40 días, estos estudios científicos y psicológicos de la ciencia de la psique del ser humano, si tú puedes mantener un cambio de conducta por 40 días, tú vas a crear en tu subconsciente un nuevo patrón de conducta. Y esto ya está en la ciencia, estudiado, analizado con pruebas, que si yo puedo cambiar mis hábitos durante 40 días, va a pasar algo en mi cerebro que va a conectar neuronas nuevas para poder actuar de forma diferente. Te va transformando, y el primer proceso empieza en 21 días y 27 por 3, 21, y otra vez viene lo sobrenatural en 3, 7 por 3, 21, que es lo importante de los números. El 21, que es el múltiplo de 7 en tu vida 3 veces. El hombre termina su desarrollo a los 21 años. No, lo multiplica por 2 te da 42. Si lo multiplicas por 2 te da 42. O sea, un hombre termina de ser hombre a los 42 años. Y por eso los sabios del Talmud nos enseñan que para poder estudiar Kabbalah, tú debes tener un mínimo de 40 años. ¿Por qué? Porque después de los 40 tu vida cambia, tiene un proceso neuronal distinto. Entonces, en el hombre yo estoy hablando no género. Hombre me estoy refiriendo a la palabra que Dios dijo al ser humano. Adán es varón y hembra, no hablando de género. Pasa que Adán después se le fue dado el nombre al hombre. Pero voy. El siguiente número de procesos psicológicos que menciona la técnica cognitiva conductual es el número 30. Y la 30, que es la Lamed, es la única letra del alefato hebreo, del abecedario hebreo, que sobrepasa la línea de escritura, porque dice que la Lamed es como un rayo, es de lo sobrenatural a lo natural. Una Lamed es así. De lo sobrenatural, porque está por encima de toda la escritura, de todas las demás letras, de lo sobrenatural a lo natural. Y cuando tú separas esta lineecita de aquí arriba y haces esto parece un 7. ¿Sí o no? Y el palito de aquí arriba parece una bat y 7 y 6, otra vez 13. Todo tiene, cuando comprendemos el hebreo, todo tiene un sentido de pertenencia. El 30, que es la Lame, que es algo que viene de los cielos a la tierra, es otro proceso químico, porque otra vez es múltiplo de 10 en 3. Pero la redención completa, el cambio de tu conciencia va a venir con el 40. Después del 40, que viene a Moshe le tocó 40 días cambiar su conciencia natural a la conciencia sobrenatural de poder recibir la Torá. ¿Cuánto crees tú que te puede costar a ti? Un día. Y a veces no queremos pasar por el proceso. No, yo quiero que las cosas se den ya. Y así se ha animado la sociedad de ahorita. Todos quieren para ayer. ¿Cuándo usted quiere un cambio? Hoy. Y yo, ¿cuánto quiere ser millonario? Y te pintan
hágase rico en un día, conozca todos los secretos de la vida en 24 horas. No, eso es antinatural, eso no tiene coherencia. No crea más esas mentiras. Para usted poder tener un cambio tiene que tener constancia. Ahora, si usted en el día 39 cayó, usted tiene que empezar de cero, porque no se generaron las neuronas necesarias para que usted pueda tener un cambio de conducta. Entonces, me rindo. Cuando me rindo, me desespero. Creo patrones y miedos de conducta en mí que no me permiten traer liberación a todo lo que yo necesito para poder comprender qué es lo que Dios quiere en mi vida. Para yo poder comprender lo que Dios quiere en mi vida, debo pasar por procesos. Y esos procesos tienen que ser constantes, continuos, en crecimiento total. Si hoy soy igual que ayer, entonces no crecí, rompí la estructura que va a generar en mis neuronas, que va a cambiar mi conducta. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, tengan confianza en el Creador, es entrénense. Entrena tu pensamiento para cambiar lo que hoy crees, y en 40 días, si nos volvemos a ver en 40 días, estoy seguro de que va a ser una persona totalmente diferente. Seguro. Estoy convencido de eso, porque es lo que dice la Torá. Y como la Torá no es algo físico, se convirtió en algo físico para nosotros. Pero ¿qué es la Torá? Una vaca. Hagan un Sefer Torá. ¿Qué es un Sefer Torá? Es la piel de una vaca, es lo humano, natural, es algo que me como. Y el desperdicio, que es la piel, No se escribe, ¿no? yo voy a colocar un texto sagrado que me va a ayudar a cambiar mi pensamiento. ¿Qué estoy haciendo cuando tengo un Sefer Torá en mi mano? Estoy uniendo lo más físico, lo más natural, lo más humano, que es matar para comer, con lo espiritual, que es la palabra sagrada del Creador. Entonces, un Sefer Torá es un 13 en su máxima expresión. Es misericordia total. Y la misericordia del Eterno es que tú cumplas lo que está allí escrito. Y lo que está allí escrito no siempre es lo que yo quiero en mi corazón. Pero para poder traer redención a tu vida, tú tienes que cumplir lo que está allí. Y solamente en ese proceso de 40 en ti, que te puede tomar 40 años, 120. o el múltiplo de 3 de 40, que es 120, toda tu vida, te va a traer la verdadera libertad. Eso es lo que quiere decir los 4 verbos, las 4 palabritas con el cual el Eterno nos trajo redención. Y termino la aliyá con lo que dije, porque y hacemos comentarios. Termino la aliyá con lo que dije de no quiera un cambio inmediato en su vida. Entienda que tiene un proceso, pero ese proceso debe ser constante, no se rinda. Solamente cuando usted cambie su pensamiento a lo que Dios tiene establecido en su palabra para contigo, es que vas a entender la misericordia. No entendemos la misericordia porque la vemos en la perspectiva humana hasta que pasamos por este proceso de transformación de conciencia, de que Él me va a tomar. Volvemos otra vez y cierro. ¿Qué es lo que va a decirme la expresión de las 4 redenciones del Eterno en la Torá? Que Él me saca. Cuando te saca, ¿de qué te saca? De tu propia conciencia. Te libera de tus miedos. Te redime de tus rebeliones. Y te toma para ser suyo. Allí es que está la verdadera redención. Cuando seas tomado por completo. Tomado se puede hacer el sinónimo de poseído,
Cuando seas posesión, cuando seas poseído por el pensamiento de Dios en tu vida, entonces tendrás redención. Shalom. Pero, a ver, el comentario mío, cuando no tenemos un ejemplo, si no